Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la unidad 2, que tiene que ver con los factores de producción y su relación con la agricultura. ¿Ya? Esta unidad tiene como aprendizaje esperado que ustedes puedan relacionar estos factores de producción con la zonificación de la actividad agropecuaria conforme a las variables que determinan eh, los contenidos mínimos obligatorios que tenemos que ir viendo es factores de producción, agua, suelo, clima, especie, planta, animales, concepto de unidad edafoclimática, variables agroclimáticas, influencias del clima, del suelo, sobre el desarrollo, producción de planta, animales, plagas y enfermedades, ventajas climáticas sanitarias de Chile para el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria. ¿Ya? Esos son los contenidos que vamos a empezar a ver esta segunda unidad. Hablemos sobre el concepto de unidad edafoclimática. ¿Qué significa edafoclimático? Bueno, es lo perteneciente o relativo al suelo y al clima. Eso significa edafoclimático. Considera tanto las características edafológicas como características del suelo y las características climáticas predominantes. Concepto de unidad edafoclimática y variable agroclimática. Vayamos viendo una por una y vamos obviamente que en la sala de clase a tratar de profundizar muchísimo más cada una de ellas, ¿ya? Hablemos del suelo. El suelo, que está compuesto por minerales, por materia orgánica, por diminutos organismos vegetales y animales y por aire y por agua, ¿cierto? Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento, ¿cierto? Todo esto es materia que deben haber visto ustedes en el ramo de suelo, que tiene que ver con los procesos de meteorización que han ocurrido en la superficie de la Tierra y gracias a esto se han ido formando entonces los suelos que nosotros conocemos en este momento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por microorganismos y se transforman en materia orgánica y se mezclan con el suelo, lo que tiene relación con el ciclo de la materia orgánica, ¿cierto? Plantas y animales que crecen sobre, mueren sobre para después reintegrarse al suelo y así estar en el ciclo. ¿Ya? Sigamos, todas las sustancias que forman el suelo son importantes por sí mismas, pero fundamentalmente el equilibrio adecuado de entre ellas es lo que lo diferencia de uno a otro y es lo más necesario, lo más importante. La materia orgánica y los microorganismos aportan y liberan los nutrientes y unen las partículas minerales entre sí. De esta manera crean las condiciones para que las plantas respiren, absorban agua y nutrientes y desarrollen sus raíces. Como ustedes se pueden dar cuenta, a lo mejor esto ustedes ya lo vieron en solo y lo vieron mucho más específico, pero obviamente en este ramo que es de introductorio lo estamos viendo un poco más sencillo, no es la idea profundizar mucho aquí en el caso. Lombrices, bacterias y hongos también producen humus, que es una forma estable de la materia orgánica. El humus retiene agua y nutrientes y ayuda a prevenir la oración. En resumen, el manejo sostenible del suelo debe estimular la actividad de los microorganismos manteniendo o aportando una cantidad adecuada de materia orgánica. El tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas. Recuerden que, y deben haberlo visto también, que el suelo está compuesto por una parte sólida, que tiene que ver con 45% minerales, 5% materia orgánica, y por una parte porosa, que puede contener un 25% de aire y un 25% de agua. Entonces, todas estas partículas minerales que forman el suelo determinan su propiedad física, obviamente que también la materia orgánica ayuda en eso. ¿Ya? Ayuda en eso, por lo tanto es bastante importante para mejorar la textura, la estructura sobre todo. La textura se las da las partículas minerales, pero la estructura aporta y ayuda el tema de la materia orgánica. La capacidad de drenaje del agua también ayuda a la materia orgánica, la aireación también, por lo tanto, etcétera. Ahí hay más propiedades físicas que son importantes. Pero algunas cosas que nosotros podemos hablar a modo de, o por decirlo a modo general, es que en las partículas minerales los gránulos más grandes son los
arenas y son los que se componen entonces los suelos arenosos. Cuando hablamos de suelo arenoso estamos hablando de suelos muy sueltos y que se trabajan con mucha facilidad, pero tiene cosas negativas como que, por ejemplo, los surcos se desmoronan, no podemos hacer un tipo de cultivo en base a surco, el agua se infiltra muy rápidamente, se pierde, tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables para la planta, tienen SIC muy baja, intercambio catiónico, ¿cierto? En cambio, los suelos limosos, por ejemplo, tienen gránulos de tamaño intermedio, son pesados y con pocos nutrientes también. Y los suelos arcillosos están formados por partículas muy pequeñas y normalmente suelen ser mucho más fértiles que otro tipo de suelo. Pero no drenan ni se secan fácilmente, pero contienen buenas reservas de nutrientes, ¿cierto? Por lo tanto, y otra parte negativa que tienen los suelos que son muy arcillosos es que al secarse se endurecen y forman terrones. Son fértiles pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. Por lo tanto, siempre una mezcla entre todos estos, mantener mantener una buena proporción, nos van a ayudar a tener una mejor textura del suelo. Y por eso ustedes ven este triángulo que habla de las clases texturales, que no es nada más ni nada menos que el porcentaje de arena, limo y arcilla que tiene un suelo. Por lo tanto, cuando hablamos de la textura del suelo, estamos hablando de qué tanto arena, limo y arcilla tiene nuestro suelo, ¿ya? Por ejemplo, los suelos francos, los llamados suelos francos, son suelos que son mezclas de arena, de limo y arcilla, son fértiles y al secarse forman pequeños terrones que se deshacen. Un suelo con una composición equilibrada de cada mineral es un suelo agrícola fácil de trabajar y con buena reserva de nutrientes. Mantiene la humedad a pesar de drenar libremente. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos buscar, un suelo con una composición equilibrada. Cuando los poros entre las partículas de suelo son muy pequeños, ¿ustedes qué me van a decir ahí? Se favorece la retención de agua y el encharcamiento. En cambio, cuando tenemos poros muy grandes, se favorece la percolación rápida del agua y el oxígeno dentro de esos poros. También la presencia de materia orgánica permite que el agua se impregne e infiltre lentamente, logrando así que las raíces la aprovechen mejor, ¿cierto? A su vez, la presencia de materia orgánica permite limitar la pérdida de nutrientes y facilita que sean captados por las plantas. Todo esto porque la arcilla y la materia orgánica tienen una superficie muy negativa, lo que atrae a los cationes y la retención de estos nutrientes. Y finalmente, y de eso tenemos harto que hablar, podemos hablar harto durante la clase, vamos a ver el tema de la fisiografía, que también es súper importante. Si ustedes vieron la meteorización, el relieve tenía mucha importancia con respecto a cómo se fueron formando los suelos. El relieve es la forma en que se presenta la superficie de la Tierra y obviamente por tener distintos tipos de pendientes es que se van formando los suelos sedimentarios, que son suelos formados gracias a sedimentos, ¿cierto? El relieve entonces es la forma en que se presenta la superficie de la Tierra. El conocimiento fisiográfico de una región implica la explicación de los procesos que intervinieron en su modelado y que le han dado su aspecto actual. Las provincias fisiográficas son regiones en las que el relieve es el resultado de la acción de un mismo conjunto de agentes modeladores del terreno y como un mismo origen y tienen un mismo origen geológico. Lo mismo que un mismo y muy semejante tipo de suelo y de vegetación, porque vienen de un mismo tipo de material que se desplazó. Chile es un país de montaña y para que ustedes tengan una idea nomás, las planicies solo representan el 20% de la superficie. Todo lo demás de nuestro territorio son montañas. Y esto es bastante parecido a lo que tenemos en nuestro país. Una cordillera de los Andes, precordillera andina, depresión intermedia, cordillera de la costa y planicie litoral. Y eso es lo que se presenta a lo largo de la mayoría de nuestro país. Por lo tanto, Chile se puede dividir longitudinalmente en tres regiones morfológicas: cordillera de los Andes, cordillera de la costa y área de meseta o valle longitudinal o depresión intermedia. Y latitudinalmente también se distinguen tres importantes regiones geográficas y climatológicas: la septentrional, que es la árida, la central, que es más mediterránea, y la meridional, que es la templada oceánica.